Agárrense porque lo que vamos a desvelar hoy es un auténtico terremoto en la crónica social. Una bomba informativa que ha hecho temblar los cimientos del corazón, con Rocío Carrasco como epicentro de un vendaval de acusaciones y silencios que dejarán a más de uno con la boca abierta. Su última aparición pública, lejos de ser un mero trámite, se ha convertido en el detonante de una controversia que amenaza con sepultar su ya maltrecha imagen. Ha sido en el frenético aeropuerto de Madrid-Barajas, ese crisol de encuentros y despedidas, donde la expectación era palpable, casi asfixiante. Rodeada por una marabunta de cámaras ávidas de captar cada expresión, de grabar cada declaración, y de reporteros con los micrófonos extendidos, la hija de la jurado se disponía a embarcarse en una aventura televisiva de alto riesgo. Allí estaba Rocío, acompañada de su leal e inseparable amiga Anabel Dueñas, ambas preparadas para iniciar su participación en el ambicioso programa de RTVE Hasta el fin del mundo. La atmósfera era de máxima tensión y el morbo se respiraba en el ambiente, prometiendo una tormenta mediática inminente. Los profesionales de la prensa del corazón, con su instinto a flor de piel y sus sentidos agudizados por la relevancia del personaje, abordaron a la protagonista con celeridad. Las preguntas, como era de prever y totalmente esperadas en un contexto de tan alta expectación, giraron en torno a los preparativos de la exigente odisea televisiva, su estado anímico ante el desafío y, de forma crucial, a quién añoraría o extrañaría más durante los meses que estaría lejos de casa, inmersa en una experiencia tan peculiar y alejada de su rutina diaria. Era una interrogante de índole personal pero con una respuesta de manual, una contestación protocolaria donde cualquier figura pública habría aludido, casi por inercia, a sus seres más queridos, a sus descendientes, a esas almas arraigadas de forma indeleble en el corazón y el alma de cualquiera. Pero la reacción verbal de Rocío Carrasco fue, para muchos de los presentes y para la audiencia, un auténtico mazazo de indiferencia. Mencionó a su cónyuge, a sus mascotas y hasta a sus compañeros de viaje. Sin embargo, en ese listado, en esa enumeración de afectos y ausencias, brilló por su ausencia la mención de sus hijos, un silencio estruendoso que resonó con la fuerza devastadora de un huracán, dejando a su paso un rastro de asombro. La frialdad de sus palabras, o más bien, la gélida omisión de ellas, dejó a todos boquiabiertos, una desatención que no pasó inadvertida en absoluto, sino que se convirtió en el epicentro de un debate encendido. Esa ilusión verbal, más que un despiste fortuito o un lapsus momentáneo, se percibió de inmediato como un gesto profundamente premeditado, una rotunda declaración de intenciones que, sin necesidad de palabras explícitas, hablaba volúmenes sobre el estado de sus lazos familiares. No hubo ni un ápice de calidez en su expresión, ni un guiño cómplice hacia la audiencia, ni la más mínima alusión a la existencia de Rocío Flores o David Flores. Ese mutismo rotundo, esa carencia absoluta de palabras que pudieran esbozar un reconocimiento, proyectó una sombra más densa que un millar de enunciados, porque no solo ponía de manifiesto una distancia emocional abismal, casi infranqueable, sino que revelaba una herida abierta y supurante que la propia Rocío Carrasco se empeña en exhibir sin tapujos ni remilgos ante la opinión pública, una y otra vez. Y como era de esperar, la repercusión de semejante desplante no se hizo esperar ni un instante, explotando con virulencia y una velocidad vertiginosa en el panorama mediático. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios indignados, los usuarios se echaron las manos a la cabeza con asombro y desaprobación mayúscula, y una pregunta recurrente flotaba en el ambiente, formulada una y otra vez por millones. ¿Cómo es posible que una progenitora obvie de tal forma a sus propios vástagos, sin pestañear siquiera, ante los ojos de un país entero que es testigo de su drama? No se trataba aquí de complejas reconciliaciones, ni de interpretaciones de sentencias judiciales, ni de la resolución de viejos litigios. Se trataba de un principio fundamental, casi primario. La humanidad, la compasión elemental, la esencia misma de un lazo consanguíneo que, por más deteriorado que esté por el paso del tiempo o por los conflictos, jamás debería ser erradicado del discurso público, ni borrado de la propia narrativa de vida. Este suceso, sin duda, marcaba un antes y un después en la percepción de su persona, añadiendo un nuevo capítulo a su controvertida historia personal y mediática. Lo más desconcertante de esta secuencia de acontecimientos, que ya se ha vuelto casi un patrón repetitivo en la trayectoria de Rocío Carrasco, es la aparente falta de conciencia, o quizás una profunda indiferencia sobre el hondo calado y las devastadoras implicaciones de sus declaraciones, o más precisamente de sus omisiones. Cada vez que articula una respuesta de esta índole, cada vez que ignora de forma consciente la existencia de sus hijos, su reputación se resiente de forma irreparable,
carcomiéndose poco a poco bajo la implacable lupa del escrutinio público. Lo que en un escenario ideal y deseable para su imagen, debería ser una coyuntura para humanizarse, para mostrar un atisbo de vulnerabilidad y, por ende, forjar una conexión genuina y más profunda con la audiencia, se transforma invariablemente en un nuevo y pesado ladrillo en la muralla infranqueable que ella misma se afana en erigir entre su persona y el sentimiento colectivo. La interrogante, por ende, surge con una contundencia abrumadora y retumba en el aire. ¿Hasta cuándo piensa la hija de Rocío Jurado mantener esta postura tan perjudicial que le granjea, de forma sistemática, tanto descrédito y tanto rechazo popular? Resulta evidente que esta situación no es un simple traspié fortuito, ni un error aislado en un momento de nerviosismo, sino que se ha consolidado como una pauta de comportamiento recurrente, ya asimilada y lamentablemente esperada por el público que sigue de cerca su historia. La discrepancia con otras figuras prominentes del espectáculo, que también han enfrentado graves conflictos familiares, es abismal. Mientras otros gestionan sus desavenencias familiares con un tacto admirable y una contención elocuente, la madrileña parece apostar invariablemente por la confrontación silenciosa, por la negación pública, una estrategia que la aleja cada vez más de la empatía colectiva y la sumerge en un mar de incomprensión generalizada. Este reciente desplante en el aeropuerto fue, sin duda, un nuevo punto de inflexión en una trayectoria marcada por la polémica. Si algo ha quedado meridianamente claro en las últimas horas y en el análisis pormenorizado de su comportamiento público, es que Rocío Carrasco no improvisa en absoluto. Cada una de sus apariciones en el ojo mediático es una jugada calculada con precisión milimétrica, parte de una estrategia comunicativa o quizás emocional sumamente definida. Ya sea en el exigente set de un programa de televisión, en un multitudinario acto social o, como en este caso tan particular, en el bullicioso y caótico aeropuerto, sus intervenciones o sus silencios elocuentes generan titulares que se propagan como reguero de pólvora incendiaria, encendiendo debates furibundos y avivando la controversia hasta límites insospechados. El episodio acaecido en Barajas se erige, por méritos propios, como el epítome de esta estrategia implacable. Con las cámaras enfocándola sin piedad y los micrófonos prestos para captar cada inflexión, le formularon la pregunta más obvia, aquella que cualquier periodista con un mínimo de perspicacia habría planteado. ¿A quién extrañaría en los meses venideros lejos de su rutina, de su hogar, de su vida conocida? La respuesta, que parecía ofrecer una ocasión inmejorable para exhibir un ápice de humanidad, de vulnerabilidad, de genuino afecto hacia sus retoños, fue una vez más una demostración de frialdad. Pero la protagonista demostró con una consistencia que raya en la obstinación, que al referirse a Rocío Flores y David Flores, opta por el vacío más absoluto, por el abismo de un silencio que clama al cielo. Lo verdaderamente grave y trascendente no reside solo en lo que verbaliza con sus palabras, sino, y quizás con mayor impacto, en lo que omite de forma consciente, en lo que decide no expresar ante la atenta y expectante opinión pública, dejando al descubierto una dolorosa y enigmática barrera. Porque cuando alguien destaca y enaltece a su esposo, a sus animales de compañía y a sus amistades cercanas, pero ignora por completo la existencia de sus hijos, el mensaje que se transmite a la sociedad es de una crudeza desoladora. Indiferencia, rechazo manifiesto y un desdén casi imposible de camuflar o justificar ante la conciencia colectiva. Y esta actitud en pleno 2025, con el vasto y complejo historial de conflictos familiares y acusaciones cruzadas que arrastra a sus espaldas la figura de Rocío Carrasco, se convierte en un auténtico misil teledirigido contra su ya frágil reputación, que se desmorona a cada nueva aparición. No estamos en presencia de un error aislado, de un desliz verbal sin importancia, sino de un patrón de conducta persistente y arraigado en su idiosincrasia que el público, cansado de la recurrente confrontación y la polémica perpetua, ya identifica con suma facilidad y un creciente hartazgo. El contraste con otras personalidades del ámbito mediático, que han sabido gestionar sus dramas familiares con mucha más inteligencia emocional, es palpable y doloroso. Hay madres y padres en el mundo del espectáculo y de la fama que, a pesar de mantener relaciones familiares rotas o tremendamente complejas, nunca dejan de aludir a sus hijos con una ternura genuina y un cariño inquebrantable, incluso si la comunicación directa es nula. Basta con rememorar las conmovedoras declaraciones de Bárbara Rey, una figura que ha atravesado sus propios y arduos desafíos personales y familiares, cuando afirmó públicamente: «Yo a mi hijo lo voy a querer siempre, pase lo que pase». Ese tipo de expresiones cargadas de humanidad generan de forma automática empatía y tienden puentes emocionales con el espectador, conmoviendo a una audiencia que valora sobremanera los lazos de sangre por encima de las disputas.
Recordad si queréis manteneros siempre al tanto de estas bombas informativas y no perderos ningún detalle del mundo del corazón, la clave está en suscribirse a Chismeando con Glamour. No dejes que te lo cuenten, vívelo con nosotros y forma parte de la élite de la información más fresca y exclusiva. Y como era de esperar, la implacable maquinaria mediática no concede tregua ni un respiro, devorando cada detalle de este nuevo capítulo. Las plataformas digitales se saturaron instantáneamente de comentarios críticos y reproches. Los medios de comunicación reprodujeron sin cesar, una y otra vez, sus controvertidas declaraciones, y la controversia se magnificó hasta convertirse en una bola de nieve imparable que lo arrastra todo a su paso. La imagen de Rocío Carrasco siendo abordada por la prensa, el eco de sus respuestas evasivas, la nítida evidencia de su frialdad, todo contribuía a engrosar la narrativa de una figura pública que de forma reiterada y exasperante prioriza la distancia emocional y el secretismo a la hora de abordar sus relaciones más íntimas. Era evidente que su actitud estaba siendo objeto de un escrutinio minucioso y sin precedentes por parte de la audiencia, que no lograba ni logra comprender la razón de tal omisión, de semejante hermetismo. La conversación en el aeropuerto, con la prensa incisiva y sedienta de respuestas, revelaba un guión que se repetía hasta la saciedad. Preguntas directas, respuestas calculadas al milímetro para eludir lo esencial, y la ausencia dolorosa de cualquier mención a su linaje, a sus propios hijos, las personas que por derecho propio deberían ocupar el lugar más importante en su vida. La reportera insiste en un momento dado, tratando de buscar una conexión con la realidad que la rodea. ¿Conocías a Michu? A lo que Rocío, con una frialdad sorprendente que cortaba el aire, solo respondía: me voy al fin del mundo, que lo sepáis, un desaire público que solo alimenta, aún más si cabe, la percepción de una fractura insalvable, de un abismo que parece agrandarse con cada paso. Lo que podría haberse configurado como un gesto noble, una muestra de apertura al diálogo o un tímido, casi imperceptible, intento de reconciliación con la opinión pública, se transformó, una vez más y para consternación de muchos, en el epicentro de otra controversia mayúscula que no hace sino nutrir la ya arraigada y generalizada imagen de progenitora ausente. Y lo más asombroso de todo este engranaje mediático, de esta sucesión de acontecimientos que parecen seguir un patrón preestablecido, es que, al parecer, a la protagonista parece no importarle lo más mínimo el impacto negativo que sus acciones y sus silencios generan. Es una forma de inconsciencia supina, de absoluta falta de autocrítica. Se trata de una estrategia meticulosamente urdida y perfectamente diseñada para mantener su nombre en el candelero, cueste lo que cueste. ¿O es, por el contrario, un mecanismo de defensa ante un dolor tan profundo que la ha paralizado emocionalmente? Sea cual sea el motor de su controvertido comportamiento, el resultado es siempre el mismo, una constante que no varía. Una oleada de rechazo creciente por parte de la audiencia, una polémica sin fin que la persigue como una sombra, y un menguante respaldo por parte de aquellos que antaño pudieron haberle brindado su apoyo incondicional. En este complejo tablero de ajedrez mediático, Rocío Carrasco debería ser plenamente consciente de que la paciencia del público, aunque vasta, posee un límite, una línea roja que, una vez traspasada de forma reiterada, difícilmente permite el retorno a una posición de credibilidad y afecto. La sociedad, a fuerza de ver repetidos estos patrones de conducta, empieza a mostrar signos inequívocos de agotamiento y hartazgo, y su credibilidad se ve seriamente comprometida con cada nuevo desplante, con cada nueva omisión. La conducta de Rocío Carrasco se torna cada día más compleja de justificar, incluso para sus más acérrimos defensores, para aquellos que siempre han intentado comprender y validar sus decisiones. Y permítanme ser categórico en este punto, sin ambajes. No estamos en presencia de un mero descuido, de un lapsus verbal sin importancia, ni de un comentario inoportuno que se escapa en un momento de presión. Lo que aconteció en el aeropuerto de Barajas es el reflejo patente y doloroso de la actitud que ha sostenido durante años, décadas incluso, con sus propios hijos, Rocío Flores y David Flores. Y sinceramente es preciso tener una convicción férrea, una capacidad de disociación emocional asombrosa, o una estrategia muy bien definida y fríamente calculada, para referirse a su cónyuge. A su fiel amiga, a sus bichos como ella los denomina con un cariño que contrasta con la frialdad mostrada hacia su prole, sin dedicar una sola sílaba, ni un atisbo de reconocimiento, ni un mínimo de atención a Rocío Flores ni a David Flores. Eso, queridos seguidores de Chismeando con Glamour, no es un error humano, no es una equivocación comprensible en un momento de debilidad. Eso es una decisión consciente, meditada y ejecutada con una frialdad que asusta. Una determinación que, por cierto, está acarreando un coste elevadísimo a nivel mediático y de percepción pública,
erosionando su imagen de forma irreversible. Porque seamos francos y sin tapujos, si Rocío Carrasco sigue siendo convocada a programas de televisión, si las cámaras siguen buscándola y los periodistas siguen formulándole preguntas, no se debe precisamente a su talento comunicativo innato, a su chispa ante las cámaras, o a su capacidad de generar un entretenimiento positivo y edificante, sino a la perenne controversia que la envuelve como un halo oscuro, a la polémica que ella misma alimenta con sus silencios y sus acciones, y que se convierte en su principal y casi único activo mediático. La historia continúa, y para no perderte los capítulos más impactantes de este drama mediático que mantiene en vilo a todo un país, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Chismeando con Glamour y mantente a la vanguardia de la información exclusiva, esa que nadie más se atreve a contar con la misma crudeza y veracidad. Es esa polémica incesante la que, cual imán poderoso, atrae los focos de atención, genera titulares explosivos que se agotan al instante en los kioscos. Aviva enfrentamientos acalorados en los platós de televisión y en las redes sociales, y en última instancia, garantiza elevados índices de audiencia para los programas que deciden contar con su presencia. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible basar una carrera pública única y exclusivamente en la generación constante de escándalos y revuelos? El público, por naturaleza inherente, se fatiga de la reiteración de la monotonía de los conflictos sin fin, y su paciencia no es, en absoluto, ilimitada por mucho morbo que genere la situación. Esta fatiga se acentúa aún más cuando el epicentro de la controversia son los delicados e inquebrantables lazos familiares, esos vínculos sagrados que la mayoría de la sociedad valora por encima de todo. La comparación con otras progenitoras en el vasto universo del corazón y el espectáculo es inevitable, y a la vez esclarecedora de una cruda realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bárbara Rey, una figura pública que ha atravesado y sigue atravesando desafíos considerables en su relación con su hijo. Sin embargo, en cada una de sus comparecencias, nunca deja de subrayar con emotividad y una sinceridad palpable que lo ama, que lo echa de menos, que el vínculo materno-filial permanece inalterable a pesar de las adversidades. Esa postura cargada de humanidad y compasión la humaniza, la acerca a la gente común, incluso a aquellos que quizás no compartan sus decisiones personales o su pasado. Es la imagen de una madre que a pesar de todo no renuncia a su esencia. En contraste, Rocío Carrasco parece deleitarse, o al menos mantenerse firme con una obstinación férrea, en ese distanciamiento emocional, en esa gélida barrera que ha construido a su alrededor. Es como si el reafirmarse en la omisión sistemática de sus hijos le infundiera una suerte de fortaleza personal, o le permitiera ganar alguna batalla interna en su guerra silenciosa y solitaria. Pero en la cruda realidad de la percepción pública, lo que consigue con esta obstinación es que cada vez un mayor número de personas se aparten de ella, generando una brecha insalvable con la audiencia que no puede ser ignorada bajo ningún concepto. Y cuidado, porque esta actitud no solo deteriora gravemente su imagen pública, esa que tantos años le ha costado construir, sino que también puede acarrear serias implicaciones y consecuencias impredecibles para la propia televisión española y, en particular, para el programa Hasta el fin del mundo al que se ha incorporado. Este formato televisivo debería ser, por definición y por su naturaleza intrínseca, un espacio de puro entretenimiento y aventura desenfadada, apto para el disfrute de toda la familia sin controversias añadidas. Sin embargo, con Rocío Carrasco en el elenco, lo que se gesta es una constante tensión, una inagotable fuente de controversia y un foco de conflicto que puede desvirtuar por completo el espíritu original del programa, convirtiéndolo en un nuevo plató para sus batallas personales. Y esto, queridos, es solo la punta del iceberg de lo que está por venir en el torbellino de la crónica rosa. ¿Cómo afectará esta nueva polémica, que ha sacudido los cimientos de su credibilidad, a su participación en Hasta el fin del mundo? ¿Será este el punto de no retorno para su imagen pública, el límite definitivo a la paciencia de la audiencia? La respuesta a estas y otras preguntas la tendréis siempre y al instante aquí, en Chismeando con Glamour, donde la verdad emerge sin filtros. No os quedéis atrás, no permitáis que os lo cuenten a medias o que os manipulen la información. Suscribíos ya a Chismeando con Glamour y activad esa campanita para no perderos nunca la información más candente, los detalles más jugosos y las revelaciones que hacen estallar el mundo del corazón. Hasta la próxima con más Chismeando con Glamour.